¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar hablando de Jorge Luis Borges a través del libro escrito por su amigo Ulises Petit de Mugat, Borges Buenos Aires. El capítulo de hoy vamos a ver el capítulo número 7, que se denomina Tiempos de crítica. ¿Por qué crítica? Tanto Borges como Ulises habían entrado a la redacción del mismo diario. La dirigía el propio Natalio Botana, que era proveniente del Uruguay. Se lo veía muy poco en público. Tenía su ascensor particular en la redacción y perteneció a la Gran Convención de la República, que en el tiempo había sido presidente Agustín P. Justo, que había sido electo a través de elecciones fraudulentas, aproximadamente en la década infame, del 1930 en adelante. Y se encontraba con él en el camino de los aledaños de la ciudad, y siempre abandonaba por un rato el Rolls Azul, conducido por el gallego Julio, y en cuyo gabinete del primer mandatario figuraban los dos ex redactores del diario, Federico Pinedo y Antonio Di Tomaso. A diferencia de otros millonarios, no tomó la costumbre de hacer fortuna, de ir a grandes sitios. No, él decidió como hacer algo diferente. Se preocupaba, no se preocupó mucho de los grandes jerarcas del periodismo, que lo consideraban una equivocación, un error. Admitía en el diario a escritores y poetas y los prefería además a los políticos, los prefería fuera. Y tenía una gran cultura clásica, pero no dejaba de seguir los otros movimientos renovadores de la literatura contemporánea. Leyó de Borges un artículo sobre James Joyce, luego el retrato del artista adolescente y los cuentos de Dublín. Nunca leyó en inglés y decía que el francés, la traducción propiamente dicha, era insuficiente. Manifestó a Ulises la colaboración de alguien muy de fondo, ya que él dirigía la sección de cine. Aclaramos también que sino Ulises, aparte de escritor, era director y productor de cine, que hizo otras películas, como por ejemplo La Guerra Gaucha, entre otras películas. Este le sugirió a Borges y aceptó de inmediato Botana, pero no se pudo hacer porque a través del telegrama el señor Salas Subirats había solicitado el trabajo. A mediados del año 1933, Natalio vuelve otra vez a llamar a Ulises y le quiere hacer un suplemento literario multicolor. Demandaba calidad y dentro de la línea que interesa al gran público. Sus ejemplos fueron Benito Lynch y Horacio Quiroga, y consideraba que la tarea era excesiva y se lo dijo a Botana, y este le sugirió que trajera un secretario. Se le había ocurrido a Borges, y en frecuencia comía mucho con él en la calle Quintana y a su vez él en la de Belgrano. Lo consideraba la gente a Borges un hombre inclinado a las lindes de la poesía y buscaba el sentido metafísico de las cosas. Borges era de la revista Azul, que era un sinónimo de alto refinamiento literario y que se había encontrado con Victorio Campo en los tiempos que andaba editando Proa con Guiraldes hacia el año 1925. Al fundar Victoria en 1931, Sur había puesto a Borges entre los ilustres escritores que formaban ese consejo de dirección, considerado como un individuo de élite. Ulises, al sugerir a Borges, Natalio acepta. Le propone el puesto no como secretario, sino como codirector, porque no le gustaba que se andaba de vueltas con los amigos de Ulises. Borges acepta, y se juntaron Borges y Botana, acordando los límites entre lo popular y lo populacho. Las instrucciones de Botana no eran difíciles de asimilar. Se entendieron y comenzaron a existir nuevos motivos para que las caminatas y conversaciones con Giorgi se multiplicaran. El sábado 12 de septiembre de 1933 aparece el primer número de la revista Multicolor. Borges se había divertido mucho. Se pergeñaba con Ulises y que se imprimía en el edificio de la calle Salta, destinado exclusivamente a las ediciones de color. Hizo amistad con los linotipistas, matriceros, diagramadores y todo lo que estaba detrás de las columnas y las ilustraciones en color.
que componían ese editado y se agregaba los sábados en la diario Crítica que hacían en blanco y negro, que circulaba por Buenos Aires y por todo el país. Este accede a un mundo nuevo en relación al periodismo, que incluye también no solo el choque existencial de lo verdadero, los cuchilleros de la orilla, porque ven a su disposición todo lo antiguo, renovado, y perenne al acto de imprimir. Festejan su humorismo, la facilidad de las respuestas instantáneas y su manera de explicarles con paciencia los temas de enseñanza que sus hijos les plantean al volver a casa. Conoce a Carlos de Púa y su creación Barquina, pero todo el mundo le dice Barquinazo. Le da a Carlos ese apodo por su manera de caminar, estilo compadrito. Termina siendo reportero de policía y conoció mucho el mundo de la noche, incluido del tango. Se inició con historias como el Five Points, Al Capone, ve películas sobre gángsters y era devoto de los cuentos de Charleston. Y debido a esto traba amistad con Borges. Y estaban muy inmensos en la geografía de Buenos Aires y su relato, que en general era de concepción borgiana. En la revista Multicolor, estos temas, mencionados en el párrafo, surgen en el primer número, firmado por José Antonio Salas, que era porteño de Rey. Aclaro, era Saldías, el apellido, disculpen la molestia. Borges entrega su inicial relato Historia Universal de la Infamia, en el que luego aparecerían Hombre de la Esquina Rosada, mezclado con el atroz redactor Lazarus, el asesino desinteresado Bill Harrigan y el incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Tsuke, etc. Esta creación original predomina sobre la historicidad de los personajes, y son de las primigenias excursiones en la narrativa que había de marcar una renovación mundial del género. Esta revista, la revista Multicolor de los sábados, era un islote especial en el cuerpo de aquel diario de 10 centavos, y que dedicaba un largo espacio a debatir los premios municipales de literatura, notas de grandes escritores, definió una crítica como un diario ágil, sensacionalista, dinámico y ameno, y tenía mucho interés por el público multitudinario. Botana pensaba en la existencia de una literatura vital, real, y que la gente debía conocer en forma directa, no como folletines de antaño y telenovelas que empobrecían la mente de los consumidores. Botana quiso poner en término esta revista en forma accesible, con un estilo cuidado y forma general. Los valores que no estaban al alcance de todos, como lo había hecho un poco antes, con sus populares ediciones de libros. Con Giorgi se encargaron de pedir colaboraciones, escribir notas y corregir en el taller. Odiaba el demonio de la errata, es decir, que despreciaba las faltas de ortografía gramaticales, textuales, cualquier error ortográfico. Era muy perfeccionista. El armador Belomo y el dibujante diagramador Guevara tenían relación muy buena con Borges y Ulises. En la redacción de crítica había un ambiente de cordialidad y camaradería, donde Borges se sentía cómodo. Contribuían a las tertulias literarias que nacían espontáneamente en la redacción de tantos escritores y por el otro el respeto que estimulaba a Botana distinguiéndoles de su amistad. Ulises como Borges eran literatos puros, más bien poetas o con intención de serlo. Nunca soñaron que pasarían de ediciones modestas, casi familiares de sus libros, y circulación de las revistas, o una difusión como crítica. Era el producto de una generación de poetas que metían el ultraísmo, y aclaro que este ultraísmo no era el ultraísmo de imponer normas de conducta, como se hizo con Leopoldo Lugones, sino todo lo contrario. Este ultraísmo quería dar acceso a todas las personas, que aquellos que no pudieran tener acceso a los libros pudieran acceder, ver qué es lo que pasaba en la literatura, ver qué es lo que se accedía. Y habían puesto impensadamente a lo popular porteño. Inauguraron algo más que la vida misma, la poesía, el tango o el radioteatro. Según Eduardo Mailea, que dirigía el suplemento literario de La Nación, se refirió como una hermandad que contenía publicaciones literarias extranjeras como de escritores nacionales, y que era un badaje de variedades periodísticas e ilustraciones, y significaba que los recursos de crítica permitirían entonces la confección de la revista en colores con la que muchas décadas después no se pudo soñar.
La revista tenía mucha ironía y burlas a veces tajantes a una sección que firmaba con el seudónimo de Anímula Bágula. Tenía parentesco con Americana de Mencken, que aparecían de American Mercury, y con la que firmaba Pescatore di Perle en El Hogar, una brillante cacería de sapos, de diarios y revistas. Gazapos, perdón. Asomaba que, gracias a las lecturas distraídas superficiales, personas con cierta reputación como periodistas o escritores podían pasar por tales siendo en realidad coleccionistas de ataques a la síntesis, a la lógica o a diversas materias, desde la geografía al álgebra pasando por la numismática. Bueno, los amigos que componían esta revista eran los de siempre. Jules Solar como Alejandro Schulz, publicando 3 veces Aborígenes, Pablo Rojas Paz de Proa, con Borges y Martín Fierro, era bromista y vital, escapando a sus tos incoherentes de su generación. Publicó Paisajes, Meditación, El perfil de nuestra expresión, El patio de mi noche, Albertis, El ciudadanos de la soledad, Cada cual y su mundo. Era de Tucumán, muy provincianos y muy identificado con lo nuestro. Trabajaban todos en el tercer piso del edificio Crítica de la Avenida Mayo, al 1300 y pico, que había construido el ingeniero Calnay, y cuyo austero frente aún se puede observar, pero ocupado en esos años por una dependencia policial. La labor de la revista de los sábados define a Borges en una etapa que él señala. El verdadero comienzo de mi carrera se sitúa en una serie de bosquejos tituladas Historia Universal de la Infamia, pensando como las colaboraciones de crítica en 1933 y 1934. La ironía de todo reside en que estos bosquejos y muchas de las obras de ficción que le siguieron y que lentamente me condujeron con cuentos legítimos, no era otra cosa que engaños y pseudoensayos. Bueno, urgido con la promesa de Natalio Botana, con una velocidad de redacción jamás alcanzada hasta en ese momento, sin concentrarse en las largas modificaciones, Borges lee vidas y luego, como él mismo ha confesado, las modifica y las distorsiona conforme a su propia fantasía, acuciada por la imperativa necesidad de entregar los originales. En la labor de Jorge Luis Borges se mezclan 2 factores. El primero es la irrealidad de lo que hacemos y vivimos, el cíclico entusiasmo por hacerlo, aunque se trate de una tarea menor, y la idea de que ante cosas de tanta solidez, por ejemplo, como su amado Buenos Aires, y los 1000 millones de innumerables libros de las bibliotecas, y luego el yo personal, de lo que es en definitiva total y romántico de un ser, que se aniega en una certeza de aniquilamiento, sobre todo si se trata de un escritor en su obra. Las dudas de Borges se hicieron manifiestas cuando, fuera de las obligaciones de colaborar cada 15 días que le había impuesto Natalio Botana, realizaba algunas colaboraciones con la máscara de seudónimo, como para su dudosa vivencia se agotara más pronto. Sin embargo, con títulos idénticos, al revés de lo que sucedió con los libros más prolijos y tediosamente elaborados, fueron incluidos en obras completas. La partida de la revista multicolor de los sábados fue extendida por el subdirector Eduardo Bedoya. Venía a trabajar en The World en Nueva York y tenía sus propias ideas. Liquidó la revista del frente como se hacían las cosas en crítica. A la gente le interesaba la revista como diario de regalo. Las historietas también gustaban, pero además sumaban lectores. Era una norma sentir el pulso popular. Borges se marchó muy triste en el año 1934 y volvió a las encrucijadas que estaba en Sur, El Hogar y otras publicaciones antes de la revista. Borges había revelado a Buenos Aires. Es una ciudad muy proclive a vivir de prestado e incorporar cosas pasajeras. No alcanzaba a discernirla de entre el copioso caudal inmigratorio que hacía de bullanguera en el ritmo de su lenguaje, en los tallarines de los domingos familiares, ni en el trabajo de sus autores naturales, ni en el verso que se abría paso junto a la cadencia de un tango. Borges, en cambio, advirtió el alma de la ciudad, su grandeza esencial que estaba en la raíz misma de su casi increíble desarrollo histórico, desde sus comienzos como aldea española hasta ser una poderosa capital de las más destacadas del mundo, pero sin sujetarse nunca al pintoresquismo temporal. Había observado con atención rúbrica de los cortes orilleros, pero esas grafias que cortaban el aire de un Buenos Aires, todavía bastante criollo, nunca lo enredaron,
Llevaba en su mente una clara ciudad que se le hacía mentira, que hubiera sido fundada. Se le hacía eterna como el aire y el agua, como en el verso que será repetido mientras un porteno exista. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Disculpen por los ladridos del perro que tiene la costumbre de ladrar a los intrusos, así que bueno, esas son sus funciones. Les deseo un lindo día y nos vamos a ver en otros capítulos aquí en Borges, Buenos Aires.